Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este cuarto domingo de Adviento de este año y voy a repetir lo que ya vengo diciendo últimamente, en las últimas semanas. Algunos tal vez no lo han escuchado, los que ya lo han escuchado, leído, pienso que es importante reiterar algunos conceptos, algunas cosas. Tengo que ser reiterativo porque me parece que es importante. Y al celebrar la Santa Iglesia, este tiempo del Adviento nos invita a meditar en la venida de nuestro Señor. Sabemos que este advenimiento tiene dos aspectos. Supongo que lo han ido estudiando, lo han ido meditando, ya lo saben de otros años también, pero hemos ido insistiendo, pienso que el Padre Grosso también lo ha hecho. Tenemos un adviento histórico, es decir, la espera en que vivieron los pueblos que ansiaban la venida del Salvador, y esto abarca todo el Antiguo Testamento. Comienza esa espera, ese advenimiento en el Edén, en el paraíso mismo. Los hechos de los profetas, sobre todo sus palabras, nos dejan una gran enseñanza para nuestra preparación a la llegada del Señor. O sea, tomar contacto con esa historia es identificarnos con los hombres que desearon con vehemencia la llegada del Mesías y la liberación que la misma implicaba. Y tenemos luego el adviento escatológico, que consiste en nuestra propia preparación para la llegada definitiva de nuestro Señor, al final de los tiempos, cuando Él vendrá en gloria y majestad. ¿Para qué? Para coronar definitivamente su obra redentora, restaurando todas las cosas y entregando el reino a su Padre. Y tenemos así dos advientos: el histórico, que nos preparamos a conmemorar históricamente el día de Navidad, y el escatológico, para el cual nos prepara todo este tiempo de Adviento, año tras año. Si no lo han leído, léanlos en los sermones, están publicados. Si no tienen bien en claro esto, la liturgia nos prepara en estos cuatro domingos de Adviento, estas 4 semanas. Este año fíjense en que tenemos el Adviento completo. Por caer Navidad en domingo, tenemos las 4 semanas de Adviento completas. Siendo el sábado 24 la vigilia de Navidad, tenemos todas las misas de los domingos y las que pueda haber entre semana, más las fiestas que también tienen un carácter, digamos, para prepararnos a este doble advenimiento. Pues la Iglesia en su liturgia nos prepara más para el advenimiento escatológico, para la segunda venida de nuestro Señor, que de la primera. Lo dije el domingo pasado en Buenos Aires, de los 108 responsos que hay en el breviario en este tiempo. Los responsos son unas breves oraciones, breves versículos, después de cada lectura que tiene que rezar el sacerdote en el breviario cada día. De los 108 responsos que hay en tiempo de Adviento, 97 se refieren a la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, la liturgia da una preponderancia a este advenimiento escatológico sobre el advenimiento meramente histórico. Entonces, tenemos que ver que la Santa Iglesia, por medio de su liturgia, nos exhorta a no esperar este tiempo con temor y con angustia, sino con la esperanza de que cuando esto ocurra, será para la felicidad eterna de los elegidos, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador.
también lo vengo diciendo, a lo mejor ustedes no lo han escuchado. El mes pasado he dedicado los especiales en Radio Cristiandad a hablar sobre la fortaleza, y ahora, esta semana que viene, hablaré sobre la esperanza. Dos virtudes fundamentales y que faltan a los católicos en estos momentos, en estos tiempos. La fortaleza y la esperanza. Y la Iglesia nos enseña a esperar esa venida de nuestro Señor con esperanza. Se trata pues de dos venidas entrelazadas. Y este tiempo litúrgico manifiesta claramente que toda la historia gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es Él el Señor de la eternidad, el Señor del tiempo, el Señor de la historia y el Señor de estos momentos concretos que nos tocan vivir a nosotros. En Navidad vamos a celebrar el aniversario de la primera venida llevada a cabo en un momento concreto, allá en Belén. La perspectiva del futuro es la que plantea el retorno de Cristo en gloria y majestad al fin de los tiempos. ¿Y cómo hay que armonizar estos dos aspectos? ¿Qué conexión existe entre la venida de Cristo que aconteció hace más de 2000 años y su retorno futuro en una fecha conocida solamente por el Padre? Pues bien, si reflexionamos, descubriremos que estas dos venidas están relacionadas entre sí y que se complementan recíprocamente. Se las puede ver como dos fases o aspectos del mismo misterio de salvación, como el reverso y el anverso de una medalla, de una moneda. Son dos aspectos de un mismo misterio. ¿Qué misterio? El misterio de la salvación. Y los padres de la Iglesia, fieles a la Sagrada Escritura, no disociaron jamás estas dos venidas, sino que las consideraron siempre conjuntamente y hablaron de ellas sin separar una de otra. Y lo mismo hace la liturgia, y lo mismo hace nuestro Señor Jesucristo, como se habrá visto en algunos de los evangelios, sobre todo el evangelio del segundo domingo de Adviento. Y San Cirilo de Jerusalén decía: anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, mucho más magnífica que la anterior. Y continúa con la comparación de estas dos venidas. En la primera venida fue envuelto con pajas en el pesebre. En la segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz sin miedo a la ignominia. En la otra vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. Y el término mismo de adviento, de advenimiento, admite una doble significación. Puede significar tanto una venida que ha tenido ya lugar, como otra que es esperada, y por lo tanto se puede pensar, y debemos pensar, en presencia y espera. Y justamente la presencia inspira y provoca la esperanza para la espera. Y nuestro Señor está presente. Insistiré inmediatamente sobre este aspecto. Y así en el Nuevo Testamento la palabra griega al adviento es parusía, que puede traducirse por venida o llegada, pero que se refiere más frecuentemente a la segunda venida. Si ustedes se fijan en la misa de ayer, creo que muchos de ustedes han asistido a la misa del sábado de 4 témporas, tiene varias epístolas, pero la epístola propiamente dicha está tomada de San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Y capítulo 2 de esa carta a los tesalonicenses, donde habla de la segunda venida de nuestro Señor y qué es lo que lo ha de preceder, la gran apostasía, y cuando sea removido el obstáculo, el catejon. Y si ustedes han prestado atención y han reflexionado y han dicho qué tiene que ver esto que dice San Pablo con la Navidad.
Y es justamente lo que vengo diciendo. Que la iglesia nos prepara más para esa segunda venida, para la parusía, en este tiempo de Adviento, que simplemente para conmemorar o rememorar un acontecimiento meramente histórico. Y entonces no debemos proyectarnos a los tiempos del Antiguo Testamento como si esperásemos todavía a un Mesías o a un Salvador. La prolongada noche de la espera ya pasó. Nos encontramos en la plenitud de los tiempos. Debemos reflexionar sobre eso. Estamos en la plenitud de los tiempos. El Verbo ya se hizo carne, habitó entre nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros, y está presente en su iglesia, está presente a través de los sacramentos y está presente sobre todo en el Santísimo Sacramento. El Padre me comentaba antes de la misa que Dios mediante, dentro de poco, un mes, 2 meses, va a poder ya tener el Santísimo Sacramento. Y entonces, eso va a implicar la visita al Santísimo Sacramento. Si Él está presente a lo largo del día, no solamente durante el tiempo que dura la Santa Misa, sino que va a quedar reservado en el Santísimo, en el Sagrario, eso va a implicar que voy a poder visitarlo. Y esa presencia de nuestro Señor en esta capilla justamente nos tiene que dar esa esperanza y también nos tiene que ayudar a esa preparación para su parusía. Y la iglesia, sin embargo, continúa aguardando, continúa esperando. Ella espera y ansía la plenitud de la venida de Cristo. Y esa plenitud de venida será con su parusía. El mundo ya ha sido redimido, pero la historia de la redención continúa. Y continuará hasta que Cristo el Señor termine su tarea y el último de los elegidos sea salvado. El reino de Dios no ha sido establecido aún de manera plena. La obra de instaurar el reino de Cristo continúa. Se trata entonces de un tiempo de esperanza. E insisto en esta virtud que debemos tener. Y la iglesia es más consciente de que su esperanza descansa en el futuro. Ella mira hacia adelante, hacia la restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo con ocasión de su segunda venida. Ella espera unos nuevos cielos, una nueva tierra, y sólo entonces en aquel momento alcanzará la iglesia la perfección de su estado. Y hacia eso tiende, hacia eso justamente la iglesia se prepara. Ciertamente es muy difícil practicar la esperanza en los tiempos que vivimos. Les dije que iba a volver sobre este punto. Es muy difícil, soy consciente, de practicar la esperanza en estos tiempos. Muchísimas son las cosas que militan en contra de la esperanza. Las críticas, los ataques a la fe, los valores morales en declive, el materialismo, la secularización, la apostasía de las naciones, el eclipse de la iglesia. Puntos suspensivos. Todo eso milita contra la virtud de esperanza. Humanamente hablando, hay poquísimos motivos para la esperanza. Y además de lo que voy a decir, Dios mediante el jueves, en los especiales sobre la esperanza, publicaré, porque no voy a tener tiempo, publicaré toda una serie de textos del padre Castellani, del padre Calmel, tal vez incluso de Piper, sobre la virtud de la esperanza. Todo eso será publicado en sendas entregas, artículos, en Radio Cristiandad. Les recomiendo esos textos, algunos sobre todo ni los conocen, sobre todo lo del padre Calmel o lo de Piper. Bueno, busquen y consoliden, asienten su esperanza en la buena doctrina, en la sana doctrina. Humanamente hablando, hay poquísimos motivos para la esperanza, pero la esperanza cristiana no se basa en meras consideraciones humanas, sino en la bondad y en el poder de Dios. Y la exhortación del Señor es siempre la misma: vigilar y orar. Y la vigilancia es una virtud importante, pero bastante descuidada.
Vigilar significa vivir con el pensamiento puesto en la segunda venida de nuestro Señor. Y debería ser una actitud espiritual constante, que gobernase toda nuestra conducta. Que gobernase toda nuestra conducta. Entonces, ¿cómo puedo hacer, Padre, para vivir en vigilia? Vivir vigilante. Constantemente teniendo el pensamiento puesto en la segunda venida de nuestro Señor. Sí, pero es un poco difícil. Tenemos otro medio, y lo tendrán más a mano justamente dentro de algunos meses, el de preparar diariamente, si fuese posible, la asistencia a la misa, la comunión, la visita al Santísimo. Esperar durante la tarde, si la misa va a ser a la mañana, esperar durante la tarde o al acostarme, irme a acostarme con el pensamiento, mañana voy a asistir a la misa y voy a comulgar. Y eso me va a ayudar a mí a estar vigilante, esperando cuando venga nuestro Señor en gloria y majestad. Y eso no solamente va a ser un medio de prepararme para eso, sino que también va a ser, y muy importante, un medio de crecer en gracia, de crecer en santidad. Y esa actitud de vigilancia no es una actitud, no debe ser una actitud ansiosa, sino paciente, pacífica, pero al mismo tiempo una postura de alerta. Y por eso debe ser acompañada por la oración, por la súplica. Como el centinela, que está atento, que vigila, pero tranquilo. Está atento, pero tranquilo. Y esa actitud del vigilante tiene que ser la actitud del cristiano. Pues bien, en este marco, con este contexto, veamos ahora las tres figuras que encarnan cumplidamente el espíritu del Adviento, y que cada uno de ellos se presenta como un maestro, como un guía que nos adiestra, que nos enseña en el uso de los tres medios que nos propone la Santa Iglesia para santificar este tiempo de Adviento. Nos queda una última semana. Si no lo hemos hecho, tratemos de hacerlo durante esta última semana. Escuchemos pues la divina lección del profeta Isaías, del precursor San Juan Bautista y sobre todo de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Son ellos los tres maestros. Primero el profeta Isaías. Si ustedes recorren el breviario, que no lo tienen a mano, pero si quieren pídanselo prestado al Padre, aunque sea para echar una ojeada. Fíjense en estas 4 semanas. Fíjense en el misal, la cantidad de epístolas tomadas del profeta Isaías, y en el breviario la cantidad de lecturas tomadas del profeta Isaías. No digo que esté todo el libro del profeta Isaías en el breviario de este tiempo de Adviento, pero una buena parte sí. Y él se presenta entonces como el primer predicador del Adviento y nos inspira ansias de redención. Entonces, primera actitud, ansias de redención. Contemplemos al profeta, el vidente de Israel. Le consterna la miseria que envuelve al mundo de su tiempo. Imagina al profeta Isaías contemplando desde el cielo el mundo actual. Él esperaba y anunciaba al Mesías. Ese Mesías anunciado y esperado por Isaías ya vino. Isaías contempla ahora el mundo, un mundo al cual ya vino el Mesías. Y si el mundo de su tiempo lo contristaba, imagínense en lo que debe pensar el pobre Isaías, y si pudiese contristarse en el cielo, ¿cómo se contristaría de la situación del mundo actual? No pagano, sino apóstata. Porque este es un mundo apóstata. Entonces él ansiaba la redención. Y con sus ojos de profeta veía en la lontananza un futuro glorioso. Y suspiraba por las riquezas de la redención. Con el férvido rorate en los labios, que ustedes habrán visto cuántas veces aparece en la liturgia del Adviento, rorate chelis, super de cheli, etc.
con ese férvido rorate en los labios, Isaías es el símbolo de la humanidad anhelante. Y excita en nuestras almas deseos fervientes, santos anhelos, ansias de redención. Ansias de redención. Repitamos en nuestro interior, ansias de redención. ¿Qué significa eso? ¿Qué produce eso en mi alma? Lo escucho como escucho tantas pavadas en la radio o mientras estoy en la cola del pago difícil para pagar mis cuentas. Ansias de redención. Condición indispensable para que una cosa produzca los efectos deseados es que su presencia sea exigida con imperiosidad. Y hablamos, en sentido común, de abrir el apetito para que la comida caiga bien y sea bien digerida y produzca su efecto. Pues, ansias de redención, apetito, hambre de redención tenemos que tener, y eso es lo que nos inculca el profeta Isaías. El alimento sienta bien al organismo cuando el apetito lo reclama. Y otro tanto sucede en el orden sobrenatural. Jesús se llega a aquel que lo ansía. Solo éste puede apreciar su don y aprovecharse de él. Al profeta Daniel le llamó el ángel varón de deseos, al revelarle el misterio de los tiempos del Mesías, indicando con eso que obedecía a sus deseos. Los escritores ascéticos recomiendan asimismo los fervorosos deseos como un excelente medio de santificación. Y también en nosotros va a descubrirse, al final del Adviento, el reino preclaro de Dios. ¿Y qué es lo que pretende Jesús al visitarnos? Justamente esas ansias de redención. Y para que su visita redunde en nuestro provecho, para que el reino de Dios se instaure en nuestra alma, se exige esa condición: tener ansias vivas, anhelos subidos, deseos de Cristo, deseos del reino de Cristo. Y así lo siente la Iglesia, y día tras día deja oír en las vísperas de todo este tiempo de Adviento esa súplica de Isaías, en la cual están reunidas los anhelos y las ansias de todos los santos patriarcas que juntamente con él anunciaron al Mesías, anunciaron el advenimiento. Enviad, cielos, vuestro rocío, que las nubes lluevan al justo, ábrase la tierra y germine al Salvador. Todos los días, en la hora de vísperas, los sacerdotes, los religiosos, repronunciamos estas palabras de Isaías. Y nunca están de más los anhelos del Adviento. Es preciso levantar hasta el cielo la voz del Espíritu pidiendo a Cristo que reine enteramente en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, en nuestro ser, en toda nuestra vida. Y nuestra continua oración durante este periodo tiene que responder a esos anhelos. Ven, Señor Jesús. Segundo maestro, San Juan Bautista. Lo acaban de leer, lo acaban de escuchar en el Evangelio de hoy, en el Evangelio del domingo pasado, en el Evangelio de hace 15 días. Él predica la penitencia. Ansias de redención, Isaías; penitencia, San Juan Bautista. Y también diariamente la Iglesia nos deja oír en los laudes la voz que clama en el desierto. Y el contenido de ese clamor está bien sencillo, indicado allí, está bien definido: preparad el camino del Señor, haced rectos sus senderos. Durante todos los días del Adviento, la Iglesia nos hace repetir esas palabras: preparad el camino del Señor. E insisto, ¿el camino qué? ¿Para conmemorar Navidad? No, si ya vino. Que no sea una mera conmemoración histórica. Preparar el camino significa preparar nuestra alma para su segunda venida. Haced rectos los senderos, etcétera, como indica el Evangelio de hoy. Y representándonos así al vivo, al predicador del Jordán, a San Juan Bautista, vestido de pieles de camello, con el austero rostro de penitente, tenemos que dejarnos impresionar por su ascética figura, y sus palabras producirán en nuestra alma lo que Dios quiere que ellas ejerzan.
El precursor está más cerca del reino de Dios que el profeta Isaías. Aquel lo vislumbraba de lejos, este lo tuvo ahí en contacto. Antes de nacer, ya en la visitación de Nuestra Señora a la madre de San Juan Bautista, ya lo tuvo en contacto. Fue santificado en su vientre por la presencia corporal de nuestro Señor en el seno purísimo de Nuestra Señora, el día de la visitación. El precursor está más cerca del reino de Dios. Se trata de quitar los impedimentos que estorban la llegada del Redentor. Y esos tropiezos, esos obstáculos son nuestras pasiones. Y por eso hay que rellenar las hondonadas, hay que rebajar lo que está erguido, el orgullo, hay que enderezar lo que está torcido, hay que sacar los estorbos del camino para que pueda transitar nuestro Señor. Y ese carácter penitencial del Adviento viene también testimoniado en los signos externos de la liturgia. El color, los ornamentos morados, no se canta el Gloria, no suena el órgano, no hay flores salvo en el domingo Gaudete, etc. Tiempo penitencial, pero como dije el domingo pasado, al mismo tiempo no deja de ser un tiempo de alegría. La penitencia no va en contra de la alegría no viene a suprimir la penitencia. Este tiempo de Adviento, la penitencia de Adviento no es la misma que la penitencia de Cuaresma. Pero tiene que ser penitencia como nos enseña, como nos predica San Juan. Y por último, el último maestro, la Santísima Virgen María, que modelo de recogimiento. Ansias de redención, penitencia y recogimiento. Todos los días pone la liturgia ante nuestros ojos el cuadro sublime de la Anunciación, al cantar el verso de la antífona mariana, y con ello se predica que sólo podrá tener realidad en nuestra alma la presencia del Adviento si esperamos con santo recogimiento la visita del cielo. Y reconozcamos que, incluso por una cuestión geográfica, no es lo mismo el Adviento en el hemisferio norte, en otoño, llegando ya el invierno, que en este tiempo no es lo mismo, no favorece de la misma manera el clima para el recogimiento en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Esto nos trastoca, en cierto modo, como también para la Cuaresma no es lo mismo entrar en el otoño que entrar en la primavera en Cuaresma. No es lo mismo. Lamentablemente vivimos en el hemisferio sur y es así, pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo para buscar ese recogimiento. Hay demasiado, incluso aquí, donde viven ustedes, demasiado de bullicio, demasiado movimiento, demasiada inquietud. Debemos buscar ese recogimiento. La Virgen nos concibió al Verbo sumida en fervorosa oración, allá en Nazaret, y lo dio a luz en medio de un profundo éxtasis. Imitemos en la medida de lo posible a la Santísima Virgen, cultivemos de un modo particular durante el Adviento el ejercicio de la presencia de Dios, dediquemos mayor tiempo de lo ordinario a la meditación cotidiana, a la lectura, debemos emplearnos en la práctica de la piedad propia del Adviento, y todo eso va a granjearnos grandes gracias. Ansias de redención, penitencia, recogimiento. Si viviésemos así este tiempo de Adviento, ciertamente nos dispondremos perfectamente para las dos llegadas, a conmemorar la Navidad bien como espiritualmente es necesario, y sobre todo prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. La aparición de nuestro Señor tiene alta significación, anuncia la próxima llegada del Mesías, la quinta esencia de todo este tiempo está allí. Preparad los caminos del Señor, y hoy se especifica el contenido de esa voz de penitencia. Todo valle será terraplanado, todo collado será allanado, los caminos torcidos serán enderezados,
los caminos escabrosos serán igualados. Aguardamos pues la venida del Señor. ¿Quién viene? Dios. Dios soberano y ultrajado en su primera venida. Viene el que es el centro y el eje de la historia. Viene el creador del mundo, el Señor del cielo y de la tierra. Y esto debe despertar en nosotros confianza. ¿Y por qué viene? Viene por todos los desgraciados, por los pecadores, por los pobres, viene por todos nosotros que tenemos necesidad de luz, de consuelo, de fuerza, de perdón. Y viene a librarnos de la esclavitud de la culpa, de la esclavitud del error, de la esclavitud de los vicios. ¿Y cómo viene? Siendo la misma riqueza, viene en el seno de la pobreza. Siendo todopoderoso, viene a un pobre establo. Viene humilde, viene manso, rey pacífico, rey de mansedumbre. Y eso debe despertar en nosotros confianza. Por lo tanto, debemos prepararnos para recibirlo. Para terminar, repito lo que vengo diciendo ya desde hace unos cuantos días. ¿Qué habremos ganado si celebramos el Adviento de esta manera? El primer fruto será sin duda el aumento en nosotros de la virtud de la esperanza. Aumento de esperanza. La cualidad esencial de este aumento es que no se hace de nuestra esperanza un cierto optimismo burgués muy frecuente en la actualidad. No se trata del optimismo, se trata de la virtud de esperanza. Coloca frente a nosotros el objeto primero y último de toda esperanza cristiana, que es la manifestación de Cristo en el mundo. Al mismo tiempo, también depende de la esperanza la fortaleza, que permite soportar la adversidad, perseverar en la ardua búsqueda del ideal, proporciona la voluntad, decisión y temple. Cualquiera que adapte con presteza su corazón a las fórmulas de la liturgia, sentirá inmediatamente un crecimiento de estas dos virtudes, fortaleza y esperanza. Y esto en el marco de lo que la Iglesia quiere a través de su liturgia. He ahí los tesoros de la liturgia del Adviento que nos conviene hacer valer por medio de la lectura meditada de los textos que encuentran ustedes al menos en el misal. Y sería bueno también algunos de ustedes que comentasen lo que el breviario le proporciona al sacerdote, y al menos, si no, indicar los grandes rasgos de esas lecturas que están en el breviario. Entonces, ¿qué lecturas puedo hacer durante este tiempo de Adviento? Pues la que la Iglesia le manda hacer al sacerdote, al religioso, en el breviario. Todo eso nos preparará de la mejor manera para recibir al niñito Jesús en nuestra alma dentro de una semana, y sobre todo para ir disponiéndonos más y más cada día a la segunda venida de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.